Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, su verso 6. Bien. Jesús les contestó: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Ya Jesús, ¿verdad? Y esto es muy hermoso y muy grande, porque Jesús nos enseña y nos dice y nos declara y nos afirma de que Él es el único camino que podemos seguir. Y por eso mismo Tomás Subiche, en aquel tiempo, vemos el versículo 5 que nos dice: Señor, no lo conocemos, dijo Tomás, no tenemos ni idea a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y es por eso que Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y es por eso de que Juan también amplía este mensaje y les da mucha importancia. ¿Por qué? Porque mucho de hoy en día necesitamos conocer de eso. Necesitamos entender qué significa, para qué. Y es por eso de que Oral Cubí, el apóstol Juan, este es uno de los pasajes fundamentales e importantes en las Escrituras. ¿Cómo podemos llegar a Dios? Únicamente por medio de Jesús. Él es el camino, ¿por qué es Dios y es humano? Cuando unimos nuestra vida con la suya, nos unimos con Dios. Confíe en que Jesús lo llevará al Padre y que reciba todos los beneficios de ser un hijo de Dios. Jesús dice que es el único camino y a Dios el Padre. Algunas personas argumentan que este camino es demasiado angosto. En realidad es lo suficientemente amplio para todo el mundo. Si el mundo decidiera tomarlo, en vez de preocuparse acerca de lo limitado que parece tener solamente un camino, deberíamos darle gracias a Dios por proveernos un camino garantizado para llegar a Él. Y sigue diciendo: Jesús es el camino al Padre, es la verdad, o sea, la encarnación de la promesa de Dios, y es la vida al unir su vida divina a la nuestra, ahora y por la eternidad. Jesús es el camino que lleva a la verdad y a la vida. Y es por eso de que mucha gente y otros pasajes dice el camino angosto, pero aquí nos declara y nos afirma que este camino no es angosto, es muy ancho, donde podés disfrutar hacer el bien, de hacer la bondad de Cristo. Eso te hace ampliar el camino.
de llevar el mensaje de salvación a todo el mundo, se te hace más ancho el camino y más largo donde Cristo te puede llevar. ¿Y por qué la gente dice que este camino es angosto? ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque para la gente, para la humanidad, el camino ancho es disfrutar de las fiestas, disfrutar de todo lo que el mundo ofrece. Tiene la libertad de ir a las fiestas, de hacer bailes folclóricos, de ser un convitero, dice, de bailar disfrazado. Puedo matar, puedo destruir a familias. Para ello, eso es el camino ancho. Pero Dios no quiere eso, por eso dice, si yo me convierto al Evangelio, el camino se me hace angosto. Y es por eso de que no quieren, pero aquí claramente lo declara, de que el camino se te va a hacer más ancho cuando tú hagas lo que Dios quiere. El camino se te amplía, el camino te llaman aquí, te llaman allá para que vayas a predicar. El camino se te va a hacer más largo cada día, cada hora, cada instante. Vas a conocer muchos lugares, así como dice también en aquel famoso pasaje, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, maravillosas que tú no conoces y que están ocultas. Y cuando tú tomas el camino de Jesús, ahí es donde se cumple la palabra, donde vas a conocer muchos caminos, vas a conocer muchas cosas que tú no conoces, que están ocultas delante de tu presencia. Pero ahí es donde Dios te hará entender, te hará conocer cuáles son esos caminos, cómo lo puedes encontrar. Y es por eso de que Dios nos ha enseñado a muchos y nos sigue enseñando ahora. Y es por eso de que estas mismas palabras Pablo les dice a los de Gálatas. Vemos en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 4, su verso 4. Vemos ahí con mucha atención cuando Pablo les dice a los Gálatas que si no se han arrepentido, y si tú te has convertido hoy por medio de la fe, por medio de que tú escuchaste esta palabra, escuche los beneficios que trae al aceptar su palabra. Y este es lo mismo que Pablo les dice a los de Gálatas. Gálatas capítulo 4, su verso 4 dice: sin embargo, cuando se cumple el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y sujeto a la ley. Oiga muy bien. Aquí Pablo les recuerda a los Gálatas que Jesús sí fue hombre aquí en la tierra y que vivió en esta tierra y demostró que podemos renunciar del pecado y podemos a no hacer el pecado, abandonar el pecado, porque Pablo les recuerda aquí que dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido,
Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley de Dios. Y es por eso de que mucha gente nos dice, se nos hace el camino muy corto. ¿Por qué? Porque la ley de Dios prohíbe. Por eso dice los mandamientos, ¿verdad? Pues no matarás, no robarás, no codiciarás, no cometerás adulterio. Entonces el mundo eso es lo que ofrece, ¿verdad? Matar, robar, levantar falsos testimonios, codiciar. Entonces eso es lo que a la gente se le hace pequeño el camino, porque ya no puede hacer todo eso. Y esa es la ley de Dios que prohíbe todo eso. Pero hay otros más beneficios que Dios ofrece. Si nosotros cumplimos la ley de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es la ley de Dios? Nos sujetamos a la ley de Dios. Dios quiere que no mintamos, amén, ya no vamos a mentir. Dios dice que no matemos, amén. Pero hay dos cosas. Aparte es matar físicamente y aparte es matar el alma. ¿Y cuál es matar físicamente? Agarrar una pistola, un cuchillo y maté el cuerpo, mas no el espíritu. Pero hay otra muerte. Por eso dice levantar los falsos testimonios. Ahí es donde tú matas el alma. Matas a la persona. Dice, cuando la persona dice yo ya no voy a la iglesia porque allá me dicen de esto, me dicen el otro, y yo ya no quiero ir. Yo mejor me retiro. Ahí mataste el alma. Porque dijiste que tal hermano hizo esto, hizo el otro. Ahí te estás convirtiendo en un asesino, ¿verdad? Y esa es la ley de Dios, que Dios no quiere. Y es por eso, si Dios ha borrado nuestros pecados, eso quiere decir de que ya no podemos hacer todo lo que nosotros queremos. Y por eso dice aquí, cuando se cumplió el tiempo establecido de Dios, envió a Jesús al mundo para que muriera, oiga muy bien, para que muriera por nuestros pecados. Durante siglos los judíos esperaban al Mesías y se preguntaron, ¿cuándo vendrá? Hasta que finalmente Dios los envió en el momento perfecto. Y a veces Dios no responde a nuestra oración en el tiempo que deseamos. Y entonces nos preguntamos si nunca las responderá. Sin embargo, Él las responderá a su debido tiempo. De modo que nunca debemos de dudar de Él ni perder la esperanza. ¿Cree usted que Dios sabe cuál es el tiempo más apropiado? Confíe en la sabiduría de Dios y en que Él desea lo mejor para su vida. ¡Qué bien! ¡Qué hermoso, amado amigo, amado oyente! El Señor siempre quiere lo mejor de nuestra vida. El Señor nos ama. El Señor quiere liberarnos. El Señor quiere que tú y yo seamos libres de esa esclavitud. Porque cuando yo digo voy a las fiestas, voy a esto, yo me preocupo por ir a las fiestas. ¿Por qué? Porque yo estoy esclavizado. Satanás me tiene esclavizado.
A mí solo me gusta el chisme, solo me gusta ser problemática. ¿Por qué? Porque el demonio me tiene esclavizado. Mi trabajo es el chisme, yo trabajo para él. Él me tiene oprimido. Pero aquí Jesús nos enseña de que podemos desligarnos de eso, siempre y cuando nosotros queremos, siempre y cuando nosotros deseamos abandonar el pecado y seguir a Cristo. Y es por eso también el apóstol Pablo también les escribe a los efesios también y les dice esto de la siguiente manera también. Vemos en Efesios capítulo 1, su verso 10 nos dice, oiga y escuche muy bien lo que dice Pablo a los efesios. Y es también lo mismo que nos dice hoy a nosotros en este día. Óigame, y el plan es el siguiente. A su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo, también las que están en la tierra. Entonces, si tenemos el perdón de Cristo, cuando Cristo reúna todo esto, estoy seguro de que Cristo me va a reunir para su reino. Y si no estás con Cristo, también te va a reunir, pero para el castigo eterno. Y por eso Pablo les dice a los efesios y les sigue explicando lo siguiente. Dice, Dios no estaba ocultando intencionalmente sus ministerios, su misterioso plan, sino que su plan para el mundo no estuvo claro que hasta que Cristo resucitara. Su propósito al enviar a Cristo era unir, oiga muy bien, unir a judíos, a gentiles y un solo cuerpo, y establecer a Cristo como la cabeza. Mucha gente aún no entiende el plan de Dios. A su debido tiempo Dios nos reunirá para que estemos con Él para siempre. Y entonces todo el mundo entregará ese día. Todos nos inclinaremos ante el Señor Jesús, unos porque lo amamos y otros porque le tememos. Y también es lo mismo. Pablo les dice a los filipenses también, capítulo 2, verso 10 y 11. El propósito de Dios no es crear tantas religiones, tantas cosas, sino que es hacer solo uno. Y por eso Pablo explica con mucha seguridad y con mucho amor, y nos quiere explicar, enviar a Cristo a unir, dice. El propósito de Cristo en esta tierra es unirnos. Ahí no hay maya, no hay gringo, no hay americano, no hay de otros países, sino que seamos un solo país, que hablemos el mismo idioma,
que entendamos lo mismo, lo que quiere Jesús, de exaltar y de predicar lo mismo. Lo que yo predico aquí tiene que predicar allá, lo que yo enseño aquí, lo que ellos enseñan allá, eso enseño yo aquí. Ese es el propósito, ese es el plan de Dios. Pero aquí nosotros, cada quien agarramos el camino, el rumbo diferente, lo que más nos guste. Y es por eso Pablo lo declara aquí. Por eso dice, mucha gente aún no entiende el plan de Dios. A su debido tiempo Dios nos reunirá para que estemos con Él para siempre. Y entonces todo el mundo entenderá. Ese día todos nos inclinaremos ante el Señor Jesús. Unos porque amamos, otros porque le temen. En ese día muchos le temen a Dios porque saben correctamente que Él los va a juzgar, por eso le temen, por eso le huyen, por eso dicen, no, es que ya viene Jesús, pues de plano nos va a juzgar, porque ellos entienden claramente que Jesús dice, juzgará a los vivos y a los muertos, pero los muertos en Cristo resucitan primero, y los vivos en Cristo también se van a ir, y después van a resucitar los muertos no en Cristo, y después los que no tienen Cristo también. Y así sucesivamente el Señor nos llevará, y es por eso en esta hermosa mañana el Señor quiere que tú y yo nos acerquemos a Él, que tú y yo reconozcamos a Él como nuestro suficiente Salvador, y que tú y yo lo busquemos a Él, y que pidamos perdón, y que un día de estos nos va a perdonar. Y es por eso de que Cristo quiere que tú y yo, que amado amigo, amado oyente, tú entiendas estas palabras. Y es por eso mismo, en el libro de Romanos, capítulo 13, su verso 14 nos llama: más bien, vístase con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pasar en forma de complacer los malos deseos. Así es que, amado amigo, después de que hayamos hecho esa confesión de fe y que el Señor nos perdona, el Señor nos guía, tenemos que renunciar a todo pecado. Y es por eso aquí dice, y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. Es cierto, los malos deseos siempre lo vamos a tener presente, siempre va a estar con nosotros, siempre, no lo podemos evitar, porque siempre está arraigado en nuestro corazón. Pero con el poder del Espíritu Santo podemos renunciar, podemos decir, ya no voy a complacer estos malos deseos, solo voy a complacer los deseos de mi Padre, los deseos de Jesús, de poder, de tener esa fe, de llegar un día con Él ante su presencia, ante su trono de gracia, de decir, Señor, gracias, aquí estoy presente. Y es por eso de que el apóstol Pablo sigue ampliando los Romanos, dice, ¿cómo podemos
vestirnos con la presencia del Señor, oiga muy bien, del Señor Jesucristo. Debemos de identificarnos con Él por medio del bautismo. Y ahí también Gálatas 3:27 también amplía ahí. Y así mostrarnos nuestra solidaridad con otros cristianos y confesamos nuestra fe en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y oiga también debemos imitar a Jesús aplicando en nuestra vida su ejemplo de amor, humildad, verdad y servicio. Y también Pablo les dice a los filipenses lo mismo, su capítulo 2, su verso del 1 al 11, ahí también hay más amplitud. Y nos dice, y invitando situaciones que nos tienen a satisfacer nuestras necesidades pecaminosas. Y evitando, dice, situaciones que nos tienen a satisfacer nuestros deseos pecaminosos. O sea que tenemos que evitar las cosas pecaminosas. Ya no voy a la feria, ya no voy a los bailes, ya no voy a todo esto, ya no voy al otro. ¿Por qué? Porque estoy dando el ejemplo de Cristo. Estoy rechazando todo estos deseos pecaminosos delante de los ojos de Dios. Eso es pecado. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada. Y es por eso de que Dios nos dice que debemos hacer también el ejemplo, ¿verdad?, de nuestra vida. Sé su ejemplo de amor, dice, de humildad, de verdad y servicio. Y esta es lo mismo lo que Dios nos ha estado diciendo en toda esta mañana. Y es por eso, amado amigo, amado oyente, si hoy no pudiste hacer esa oración conmigo, hoy quiero volver a repetirlo otra vez más, para que así juntos podamos orar delante de la presencia del Señor. Y es por eso que Dios nos da ese gran privilegio de poder declararnos nuestros pecados delante de sus ojos y podernos dar la situación de la salvación. Y por eso dice Romanos capítulo 10, verso 9: si declares abiertamente que Jesús es el Señor, creas en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y es por eso vamos a continuar haciendo esta oración de fe, para que todos aquellos que nos escuchan y el que no pudo hacer esa oración de fe hace rato, lo volvamos a hacer. Y si ya lo hiciste y sientes que todavía más te hace falta, lo puedes hacer. Y es por eso de que Dios nos dice que Él es el único camino, que Él es la verdad, que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él. Y ahí lo dice en Juan 14:6. Y es por eso vamos a hacer esta oración otra vez, declarando que somos pecadores, y el que no lo ha hecho lo puede hacer. Y si ya lo hiciste, sientes en tu corazón que lo quieres volver a hacer, lo puedes hacer, porque aquí, así como dice aquí, abiertamente,
puedes hablar con Jesús. No hay limitaciones, no hay nada. Y por eso dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Y eso es lo que la salvación es, lo que el Señor te quiere dar. Y es por eso vamos a orar en esta hermosa mañana y declarándonos al Señor que somos pecadores. Y esta oración lo podemos hacer en cada momento, cuando nos sintamos que no hayamos, y Él nos dará esa salvación, porque lo creemos con todo nuestro corazón. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por permitirnos, Señor, de declararnos abiertamente delante de tu presencia, de decirte, Padre, yo soy un pecador, yo soy un vil pecador. Gracias, Señor, porque tú me das esa salvación que yo no lo merezco, pero por tanto amor que tú me tienes para mí, tú me perdonas. Y gracias, Señor, por perdonarme. Gracias, Señor, porque tú diste tu vida en la cruz del Calvario por mí y por toda la humanidad, Señor. Gracias, Señor, por darme esa salvación, Señor. Gracias, Padre, porque tú te acuerdas de mí, porque tú me quieres llevar al reino que tú has preparado para todo aquel que crea y sea salvo. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias, Señor, porque tú me levantas para aquellos todos hermanos que están en cama. Señor, escucha la oración de cada uno, Señor, que tú puedas levantar el ánimo, que tú puedas borrar el pecado de cada uno, de cada joven, de cada señorita, de cada padre de familia, de madre de familia.